les bendiga. ¿Y cómo pasaron esta semana? Pasaron una semana fuertes, agarrados al Señor, combatiendo con todo lo que venía por delante, o por el contrario quizá han aflojado un poquito, porque yo les recomiendo que si tienen su intimidad con Dios, aún en los peores momentos, Dios va a traer fortaleza al espíritu. Y cuando estamos fortalecidos en Él se pueden hacer muchas cosas con buen sentido. Así que vamos allá a tener intimidad con Dios, busque, apunte, pase un tiempo donde nada ni nadie le moleste para que pueda encontrar esa especial presencia de Dios y Dios le pueda hablar en este día. Estamos con Marcos, el capítulo 6, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 13, así que vamos allá y enseguida estamos de vuelta. Marcos capítulo 6 del 1 al 13. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolo, se admiraban y preguntaban: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no llevaran 2 túnicas. Y añadió: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y yo no sé si les ha pasado a usted alguna vez el poder sacar conjeturas en momentos determinados. Hoy cuando leía el devocional, cuando leía estos versículos, lo primero que me vino es eso, conjeturas. Porque la conjetura es algo que uno aprecia, es un juicio que uno determina por datos, por información que tiene. Y creo que hoy en los versículos que leíamos, creo que era lo primero que yo veía reflejado. ¿Se acuerdan cuando Jesús en su tierra, Él empezó a hablar, y lo cuenta aquí en el versículo 2 y demás, que empezó a enseñar en la sinagoga, y la gente dice que se quedaba admirada y preguntaba: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y ahí es donde viene. ¿No es con pregunta el carpintero? Conjeturas. La gente que le conocía a Jesús en su propia tierra empezaba a hacerse preguntas, a decir: vamos a ver, este no es Jesús, el hijo de María, el que sus hermanos son estos, aún sus hermanas están aquí. Conjeturas. Estaban sacando su historia real, lo que ellos conocían, y no les dejaba ver lo que había más allá, el poder de Dios en Jesús. El mismo Jesús estaba obrando maravillas, hablaba con sabiduría, traía palabras que les dejaba a todos admirados. ¿Y saben qué pasa? Que esto es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. Por eso le digo, yo no sé si esto le ha pasado alguna vez, pero somos expertos cuando ya conocemos algo, datos, información de alguien, que escuchamos algo superior. Mira, a Manolo le han dado un trabajo en un lugar, y uno dice: ¿qué? ¿A Manolo? Pero si yo conozco a Manolo, él ni estudió, ni hizo nada. Y enseguida paralizamos la fe, enseguida paralizamos lo que Dios quiere hacer. En este caso era muy grave, porque Jesús venía a obrar milagros y maravillas alrededor de los suyos, pero ellos, la gente de allí, los que le conocían, simplemente se quedaban admirados, y a través de las conjeturas que ellos tenían y sacaban de toda la información de Jesús, no llegaban a entender
que Él fuera Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. No podían entender eso, evidentemente ellos estaban con velos, estaban limitados. Mi pregunta hoy para mí misma era, ¿a qué punto yo de lo que veo, de personas que conozco, incluso de milagros que suceden, yo me quedo con la información que tengo natural, razonamiento natural, y no dejo que Dios pueda obrar maravillas? Ha pasado a veces conocer a alguien que quizá era muy humilde, muy sencillo, incluso sin estudios, como decía antes, pero de repente uno llega a escuchar que Dios ha usado a esa persona de forma milagrosa. La batalla la tengo yo cuando yo empiezo a dudar. Saben que Jesús pudo obrar muy poquitos milagros porque había escasez de fe. La fe escaseaba precisamente porque en medio de todas las conjeturas que ellos tenían, que si era el hijo de María, que si era el hermano de, que si lo conocemos desde que era pequeño, ¿cómo ese va a hacer grandes cosas? Quizá nos esté pasando a nosotros. Se pararon a pensar en esto. Quizá a usted y a mí nos esté pasando que tenemos gente cercana de la cual nosotros hemos sacado ya una conjetura, tenemos un criterio sobre esa vida, una información, unos datos, que lo único que están haciendo es paralizar lo que Dios quiere hacer en esa persona, a través de esa persona, y quizá esa persona sea su bendición, sea mi bendición lo que haga. Así que hoy quizá tenemos que sacar todo esto que molesta, todas esas conjeturas de las cuales somos expertos muchas veces en recabar información, en tener demasiados datos, y paralizan lo milagroso de Dios. Así que hoy les dejo esta palabra. Yo confío que usted haya buscado y tenga también esa palabra que cambie el corazón. Señor, gracias. Dios mío, te bendecimos. Señor, no queremos que los datos que tenemos, la información que tenemos de los que nos rodean, a veces hasta de nosotros mismos, sea una parálisis para ver tu mover. Señor, te pedimos que por encima de lo que conocemos podamos estar abiertos a que tú traigas cosas grandes y maravillosas a través de uno mismo, a través de otros que conocemos, pero que tú puedas moverte de forma sobrenatural. Señor, por eso mismo eres Dios, porque de lo que es natural y conocido, tú haces cosas poderosas. Señor, utiliza nuestras vidas, así como pudiste usar a Jesús en ese tiempo. Y aunque por la falta de fe hizo pocos milagros, Señor, que podamos seguir moviéndonos en los lugares donde tú nos lleves para obrar milagros y maravillas en tu nombre. Gracias. Y yo les bendigo, de verdad les deseo lo mejor para esta semana, que puedan seguir, que puedan conquistar, que puedan llegar al éxito que Dios les ha prometido, pero que lo hagan cerca de la presencia de Dios. Hasta la próxima.